Hola, el día de hoy les voy a presentar el siguiente video que forma parte de mi servicio social. Yo soy Angélica Lechuga Millán, pertenezco a la Facultad de Química de la UNAM y soy química farmacéutica bióloga. Los temas que vamos a abordar son de toxicología y mi profesor asesor es Francisco Hernández Liz. Esta parte de toxicología de metales va a tener varias partes. En esta primera nuestros objetivos van a ser presentar las características de exposición a metales, establecer los perfiles toxocinéticos, indicar las características de los mecanismos de acción tóxica que van a presentar estos metales y distinguir las formas en las que nuestro organismo se defiende ante estos metales. Nuestra bibliografía utilizada principal va a ser este libro, Fundamentos de Toxicología para Químicos Farmacéuticos Biólogos, de la Facultad de Química de la UNAM. Específicamente vamos a ver el capítulo 9, Toxicología de Metales, pero también vamos a utilizar otras fuentes que serán referidas en la presentación adecuada. Bueno, como mencionamos antes, en este capítulo vamos a ver estos metales, el cadmio, el plomo, el mercurio y el arsénico. Y para comprender mejor de qué manera se desenvuelven en nuestro organismo, es importante considerar su posición en la tabla periódica. Como podemos ver, el cadmio y el mercurio pertenecen a los metales de transición, a la familia 2B. Asimismo, el plomo pertenece a la familia 4A y el arsénico a la familia 5A, y este último se considera un metaloide. Bien, ahora revisaremos la presencia de los elementos químicos en la tabla periódica en nuestro cuerpo. Como primera esencia tenemos a los no metales, como es el hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, que representan el 99% de presencia en nuestro organismo, recordando que de ellos se conforman los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Después tenemos a los metales sodio, potasio, calcio y magnesio, y a los no metales fósforo, azufre y cloro, que están en un 0.9% de presencia, recordando que estos metales se encuentran principalmente iónicos. Y al final tenemos estos otros metales, manganeso, hierro, cobalto, níquel, zinc, molibdeno, metaloides como boro y silicio, y no metales como flúor, selenio y yodo, que representan el 0.1% de presencia en nuestro cuerpo. Recordando que estos metales pueden ser cofactores en reacciones enzimáticas, y algunos de aquí, como el yodo, pueden participar en reacciones donde se utilizan hormonas como la tiroides. Las rutas que siguen los metales en la naturaleza son muy variadas. Supongamos que una empresa hace su actividad y como consecuencia de la emisión de metales. Estos metales pueden ir a dar a la tierra, de ahí a lagos y ríos, de ahí a estuarios y de ahí a océanos. También pueden ir a dar a parar a la atmósfera y mediante la lluvia depositarse en cualquiera de esos ecosistemas. Asimismo pueden sedimentarse en la capa de tierra. Por lo tanto, los metales están en constante interacción con la naturaleza, esto es con la flora y la fauna. Para tratar de entender los efectos dañinos por los metales es necesario tener algunos aspectos en cuenta. El número 1 es la contribución de las actividades humanas para incrementar la cantidad de metales en el ecosistema, ya sea en el aire, en el suelo, en nuestros alimentos. Y un ejemplo de ello son las industrias tecnológica y metalúrgica, ya que de ellas se derivan una gran cantidad de desechos metálicos. Posteriormente tenemos características de la exposición, que puede ser en nuestro trabajo o en nuestros estilos de vida. Por ejemplo, en la ciudad no es la misma calidad de aire que en el campo. Y finalmente, la alteración de las formas de participación bioquímica de los elementos metálicos esenciales en procesos fisiológicos. Esto quiere decir que de una u otra manera, en constante interacción con los metales, va a desencadenar que existan alteraciones en nuestros procesos fisiológicos. Y finalmente, con estos aspectos vamos a poder entender los efectos tóxicos de los metales. Sobre las características de exposición, es muy importante señalar el interés del efecto a largo plazo que los metales ocasionan en la salud de los individuos. Por ejemplo, las personas que fuman o están cerca de personas fumadoras están mayormente expuestas al cadmio, ya que está presente en el humo de los cigarrillos. Y otro ejemplo es que la ingestión de alcohol puede alterar el consumo de elementos esenciales presentes en la dieta, tales como el calcio, que influye en la disminución tóxica del plomo y el cadmio. Como los metales no pueden ser destruidos o degradados en la naturaleza, se incorporan al cuerpo humano. Una de esas formas es a través del agua.
ya que puede ser que el agua que nosotros ingerimos esté contaminada. También puede ser que los metales a través de la emisión de fábricas pues lleguen a la atmósfera, entonces con la ayuda de la lluvia lleguen a cuerpos de agua y pues también se afecten a los peces que después podemos nosotros ingerir. También esta agua pues es recolectada para usarse en el riego y pues los alimentos con los que fue regada se impregnan de estos metales y nosotros los consumimos, pero también los alimentos se utilizan para darle de comer al ganado. Y nosotros consumimos del ganado productos como la carne, la leche o el yogurt. Otra forma en la que nos vemos expuestos a los metales es en los incendios forestales, que lamentablemente este hecho ha ido incrementando. Y también una importante es el hecho de las emisiones de los automóviles, ya que la vida moderna pues nos exige una mayor movilidad y por lo tanto una mayor emisión de humo en las ciudades. A continuación vamos a hablar de la normatividad vigente en México y de los parámetros de referencia para metales en agua y suelos. En esta primera tabla les muestro los límites máximos permisibles en miligramos sobre litro de los diferentes metales que ya hemos venido viendo. Y pues como podemos ver hay que hacer diferencia entre qué tipo de agua, ya que puede ser agua para consumo humano, agua para riego agrícola o agua para uso público urbano. Y también tenemos parámetros de concentración de referencia totales por el tipo de suelo. Y aquí se hacen dos distinciones: uso para suelo agrícola, residencial o comercial, o para uso industrial. Y pues vemos que las diferencias se dan por lo que ya habíamos venido comentando de las diferentes rutas que pueden tomar los metales. Para tener un panorama de cómo está la contaminación por metales en suelos y agua de México, les presento este estudio que se realizó en el distrito minero de Fresnillo, en Zacatecas. Aquí podemos ver que en esta tabla nos muestra la concentración de metales en suelo superficial y podemos observar que en estas 4 comunidades los niveles de arsénico exceden los límites para el uso de suelo agrícola, residencial y comercial, en tanto que en la haciendita los niveles de plomo y arsénico exceden los límites para suelo de uso industrial. Y algo importante es que también en esta misma comunidad los valores de cadmio exceden los límites para el uso de suelo agrícola, residencial y comercial. En este mismo estudio se realizó la concentración de metales en el agua superficial y como podemos ver en estas 2 comunidades, el arsénico superó los límites para agua de uso público urbano y pues en consecuencia también de agua para consumo humano. Los métodos instrumentales de química analítica que se utilizaron en el estudio que acabamos de ver son 2. En primera instancia se utilizó una espectroscopia de masas con plasma acoplado inductivamente. Este método integra 2. El primero se basa en generar iones, que es el plasma acoplado inductivamente, y después prosigue el método que es para separar y detectar los iones generados, que es el espectrómetro de masas. Este sirve para analizar el mayor número posible de elementos de la tabla periódica o sus isótopos simultáneamente y en un tiempo corto. De esta manera, al terminar este estudio, pues podemos saber cuántos elementos tenemos en nuestra muestra. Una vez que conocemos esto, pues ya proseguimos con espectroscopia de absorción atómica, la cual se basa en transformar nuestra muestra en átomos en estado de vapor. Aquí está nuestra muestra atomizada y después nuestra muestra atomizada va a absorber radiación y esta radiación será cuantificada. Esto pasará por un monocromador, después por un tubo fotomultiplicador, después llegará a nuestra computadora y podamos tener una respuesta cuantitativa y así saber ya de manera final la proporción de elementos en nuestra muestra. Bien, ahora vamos a hablar de consideraciones toxocinéticas que hay que tener en cuenta. Como primer lugar es que la velocidad de absorción de los metales pesados dependen mucho de su naturaleza física y química. Esto quiere decir de su número de oxidación, de si tienen moléculas que están enlazadas a ellos o de su interacción con moléculas endógenas una vez que entran al organismo. También los metales se pueden presentar en sus formas elementales o unidos a iones inorgánicos o ligantes orgánicos. Y finalmente, la forma elemental y las sales se absorben como resultado de su similitud con los nutrientes metálicos del organismo. Puede ser que se absorban porque tengan similitud en carga o en tamaño.
Bueno, ahora vamos a ver los mecanismos de ingreso de los iones metálicos en el intestino humano. Son principalmente dos mecanismos. El primero lo tenemos aquí plasmado, donde se realiza una amplificación del duodeno y ayuno. En esta parte del intestino delgado se da la absorción del hierro. Y bueno, aquí tenemos que en los enterocitos existen las proteínas transportadoras de metales divalentes. Esa proteína reconoce al hierro, lo transporta al interior del enterocito. Posteriormente, otra proteína que se llama ferroportina lo transporta a la circulación sanguínea. Pero esta proteína transportadora de metales divalentes también reconoce a otros metales como el manganeso, plomo y cobalto. Entonces estos metales van a competir por ser transportados hacia el interior del enterocito. Y esto trae dos consecuencias. En primer lugar, esta cadenita de absorción del hierro pues se ve interrumpida y pues puede desencadenar ferropenia. Y en segundo lugar, pues los iones indeseables como el plomo ingresan y desencadenan sus efectos tóxicos. Y el otro mecanismo se da porque en el intestino también se lleva a cabo el transporte del calcio. Y en este van a competir por entrar el plomo, el mercurio y el cadmio, ya que pues se parecen en carga eléctrica y en tamaño al calcio. Ahora bien, una vez que los metales han ingresado a nuestro organismo, es conveniente conocer sus mecanismos generales de acción. En número 1 tenemos la unión a biomoléculas y el bloqueo de enzimas. Esto recordando que los aminoácidos cisteína, serina e histidina pues muchas veces forman parte del sitio activo de una enzima. Y particularmente el mercurio tiene gran afinidad por la cisteína, por lo que pues bloquea su función y ya no se lleva a cabo la actividad enzimática. En segundo lugar tenemos el desplazamiento de iones metálicos esenciales. Si los iones metálicos que eran usados como cofactores son desplazados, pues la actividad de la molécula pues ya se pierde y ya no realiza su función. Y por último tenemos la modificación de la conformación activa de las biomoléculas, principalmente de enzimas y polinucleótidos. Esto ya que los metales pueden formar enlaces coordinados con estas biomoléculas. Bueno, continuando con los mecanismos generales de acción, tenemos la alteración de la integridad estructural de las biomembranas. Esto es ya que los iones metálicos con su carga positiva se unen a la carga negativa de los fosfolípidos de membrana, alterando así su permeabilidad. También tenemos la modificación de la actividad biológica de algunos compuestos orgánicos. Por ejemplo, la actividad de algunas toxinas producidas por bacterias se ve potenciada por el cadmio y el plomo, ya que estos metales bloquean a las enzimas que se encargan de la degradación de estos compuestos tóxicos. Y también tenemos la unión con aniones endógenos, particularmente el fosfato, y pues esto provoca una disminución de dichos aniones. Y otro ejemplo de este último apartado es que el plomo puede reemplazar al calcio en los depósitos óseos. Bien, ahora vamos a revisar las defensas biológicas contra la toxicidad de metales. Como primera instancia tenemos a la tolerancia. Muchos de estos metales pueden ser tolerados por nuestro organismo a ciertas concentraciones, pero esto va a depender del organismo, de su estilo de vida y del elemento del que se trate. Otro mecanismo es la secreción de mucosidad. Este se da principalmente en los peces. El moco de estos peces está conformado por polisacáridos aniónicos como el sulfato de condroitina, el fucoidán y el ascofidán. Y estos están repletos de grupos carboxilato y sulfato que están hechos para atrapar a estos metales. Y bueno, el fucoidán cabe destacar que es un polisacárido muy complejo porque pues es una cadena de varios polisacáridos como gilosa, galactosa, ácido urónico y fucosa principalmente. Entonces yo aquí les pongo a la fucosa y podemos ver que en esas dos moléculas pues está el grupo sulfato, que es el que va a interactuar con los metales. Y también tenemos a las metalotioneínas, que son proteínas de bajo peso molecular. Aquí les muestro la metalotioneína 2 y la metalotioneína 3. Lo que ven en amarillo son residuos de cisteína y pues estas proteínas son muy ricas en ese aminoácido. Y estos puntitos de aquí pues son los iones que pueden unir, que es el zinc, el cadmio y el mercurio. Bueno, estas metalotioneínas están altamente conservadas en los organismos y su expresión genética también está conservada, ya que se ha encontrado en bacterias, hongos, en aves, en mamíferos. Y una cosa muy importante a resaltar de estas metalotioneínas es que se ven inducidas con concentraciones de cadmio, zinc, de plata y de mercurio.
y esto pues nos abre un panorama de que son proteínas especiales que son mecanismo de defensa, ya que pues cuando secuestran a estos genes indeseables impiden que interactúen con otras biomoléculas y así ya no puedan causar daño. Continuando con las defensas biológicas contra la toxicidad de metales, ahora tocará hablar del selenio. Bueno, este elemento ha demostrado que es un mecanismo de defensa, ya que se ha encontrado que a nivel laboratorio protege de la necrosis causada por el cadmio en el testículo. Asimismo, posee una actividad protectora contra la destrucción de ovarios no ovulatorios, de la placenta y de efectos teratogénicos de este mismo ion cadmio. Y bueno, algunas fuentes de selenio son el pescado, la leche, el trigo, los hongos, el huevo, el brócoli y la cebolla. También otro tipo de defensa son los cuerpos de inclusión de plomo, que son estructuras granulares. Las proteínas de estos cuerpos de inclusión son ricas en ácido aspartico, ácido glutámico, glicina, cisteína y triptófano para neutralizar el plomo. Y finalmente tenemos a la conversión en formas de fácil excreción. Un ejemplo de ello es la metilación. La metilación en arsénico es muy útil, ya que mediante la S-adenosilmetionina el arsénico metilado es fácilmente excretado de nuestro organismo. Gracias por su atención. Espero se hayan divertido y aprendido mucho. Nos vemos en la siguiente emisión de Toxicología de Metales parte 2. Gracias.